Bueno, mis queridos hermanos, hoy es febrero, día 3 del 2020 y tenemos el privilegio en el día de hoy de visitar a un viejo amigo, el cual nos va a dar su opinión acerca de todas estas cosas que están sucediendo, que es muy importante tener en cuenta. Como siempre lo he dicho, presten mucha atención a aquello que aparentemente no tiene sentido. Y sin más, le presento aquí a nuestro hermano. Buenos días, mi nombre es Pedro Durán. Vine de Cuba en el 1961. El mes que viene cumplo 80 años. Hace 25 años estoy prácticamente fuera de la política. No quiere decir de que no esté enterado de todo lo que ha pasado, pero no he participado activamente dentro de la política del exilio. Con esto les quiero decir que no tengo nada que perder, absolutamente nada. Ya con la edad que yo tengo, estoy en la misma fase final de la gente que ostentan el gobierno en Cuba. O sea, lo único que podemos hacer ahora es contribuir a la solución del problema. No hay otra cosa. Hoy, en el día de hoy, vamos a hablar del viaje de Guaidó, que es muy interesante porque el viaje de Guaidó tiene unas facetas de las cuales ellos no dicen nada, pero se le han ido algunas cosas por imprudencia que hacen ver exactamente qué es lo que hay detrás de todo esto. Olvídese del periplo que hizo Guaidó por Europa, eso no tiene la menor importancia, eso es buscando solamente que esa gente respalde cualquier tipo de negociación o cualquier tipo de cosas que haga el gobierno americano, no Guaidó, es el gobierno americano. La parte interesante del viaje es cuando él va a Canadá. ¿Y por qué va a Canadá? Porque cuando él estuvo en Colombia con Duque y con el ministro de Relaciones Exteriores, con Pompeo, se acordó una ruta de tratar de involucrar a Cuba en la negociación para convencer a Maduro de que haga elecciones y proceder a desarticular al gobierno venezolano. Lógicamente, ellos desconocen cómo funciona el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba, bajo presión, no negocia. Nunca lo ha hecho. Y menos si tiene que entregar a un aliado estratégico. ¿Por qué? Porque con Venezuela tiene asegurado el petróleo, bien sea 30.000 barriles diarios o 100.000, dependiendo de la situación, cómo lo puedan mandar y cómo lo puedan recibir, pero los tienen asegurados. Si les ofrecen el petróleo como compensación por su mediación en resolver el problema de Venezuela, ellos no van a aceptar. Y si lo hacen públicamente, menos todavía, porque el gobierno cubano le gusta la negociación en la sombra, porque la gente que no conocen cómo funciona el gobierno de Cuba desconocen que en Cuba hay el machismo de Estado, y el machismo de Estado no hace concesiones a nadie, públicamente. A lo mejor en privado hacen algunas concesiones estratégicas, siempre y cuando no pongan en peligro la subsistencia del gobierno cubano ni su régimen. Está claro eso. Bueno, Guaidó fue a Europa buscando la quisiencia de los gobiernos de Europa, menos España, porque España está gobernada en este momento por el socialismo, que en otra época trató de interceder con Cuba para hacer elecciones y demás, pero en este momento hay un comunista dentro de la coalición de gobierno que impide hacer cualquier cosa porque veta las leyes que traten de poner o los negocios que quieran hacer en este momento. El señor Guaidó y el señor Duque cometieron la imprudencia
No sé si Pompeo se lo aconsejó o no sé quién decidió dar a la publicidad de que iban a negociar con Cuba, perdón, de que iban a negociar con Cuba. Lógicamente, eso fue un fallo, pero bien grande. ¿Por qué fue un fallo bien grande? Porque ellos se olvidaron que en este año hay elecciones en los Estados Unidos y los cubanos son republicanos, pero antes que de ser republicanos son cubanos. Y entonces, si el gobierno americano se involucra en una negociación tipo Obama con Cuba, lógicamente las repercusiones dentro de la comunidad cubana van a ser bien negativas en cuanto al voto de los cubanos en las elecciones presidenciales. A última hora se dieron cuenta y trataron de desviar la atención de la gente con otras cosas de carajo, pero la imprudencia de los latinos, bien sea Duque, bien sea Guaidó, los latinos son muy imprudentes cuando hablan, hay veces que advierten al enemigo los secretos que han hablado anteriormente y entonces el enemigo no tiene que poner el servicio de inteligencia a sacar la información porque se entera por ellos mismos, lógicamente, por la prensa, ¿no? Guaidó, la parte más importante del viaje de Guaidó fue la de Canadá. ¿Por qué la de Canadá? Porque el gobierno canadiense nunca rompió relaciones con Cuba y los primeros inversionistas que hubieron en Cuba, a pesar de todos los problemas que hubieron, fueron los canadienses. Entonces, los canadienses tienen cierta credibilidad dentro del gobierno de Cuba para cualquier negociación. Entonces, la idea es usar a Trudeau para negociar con Cuba, que le diga a Maduro que haga elecciones. Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque hay una experiencia muy clara en la historia, que es lo que se le olvida a la gente, la historia. La historia es muy importante. La gente que no conoce la historia cometen fallos constantemente. En el año 1990, Daniel Ortega viajó a Cuba y le dijo a Fidel de que él iba a ganar las elecciones porque tenía al pueblo. Y Fidel le dijo, corre un gran peligro, no lo hagas porque tienes el riesgo de perderle y entonces se va a perder todo. Daniel Ortega no le hizo caso y en el 1990 perdió el poder. Eso Cuba lo sabe. ¿Entiendes? Que si van a elecciones, pierden. Y eso no lo van a propiciar los cubanos. Aparte de que ellos no negocian los aliados de ellos con nadie. Porque el día que negocien los aliados de ellos con alguien y eso salga a la publicidad, se acabó el prurito revolucionario de que ellos son los machos, de que ellos son los que sientan las pautas y de que ellos no traicionan a sus aliados. Guaidó está equivocado en cuanto a que él puede negociar con el gobierno de Cuba, ¿entiende? El asunto de Nicaragua, de Venezuela. ¿Por qué? Porque para negociar lo de Venezuela hay que hacerle concesiones a Cuba. Entonces, en este momento, si le hacen concesiones a Cuba, toda la presión que le han puesto hasta ahora, económica y política, se va al traste. Los cubanos recuperan otra vez su potestad para poder hablar y dirigir su país de nuevo, como lo han dirigido por 60 años, porque van a tener un resquicio económico para seguir sufragando los gastos que ellos necesitan sufragar, que ahora en este momento no pueden. Para su consumo personal. Para su consumo personal, definitivamente. Porque no para el pueblo. Entonces, Guaidó desconoce la idiosincrasia del pueblo y del gobierno cubano. Duque no conoce la idiosincrasia tampoco del pueblo cubano, ni del gobierno cubano. Y Pompeo, menos todavía, porque Pompeo es americano y todo ello, la mentalidad de ellos de las negociaciones es en pesos y centavos. No es en sentimiento, no es en la población que hay que mejorar. Eso no le interesa a ellos. Lo que les interesa es el fin de la negociación, que es en pesos y centavos. Lógicamente eso es lo que han hecho siempre. El gobierno cubano no va a negociar bajo esas condiciones. No lo va a hacer. Se va a trincherar más todavía y va a buscar aliados que los apoyen. En este caso, Rusia está dispuesta a lograr
en América Latina bases, no ideológicas, porque en Rusia no hay ideología en este momento, porque eso se acabó, pero sí bases económicas. China sería muy inteligente de parte de China industrializar a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos y un contenedor de Cuba a los Estados Unidos se demora 24 horas y cuesta $500. De China a los Estados Unidos vale $6.000 y se demora 30 días. O sea, estratégicamente y comercialmente sería muy bueno que China, para el gobierno cubano, desde luego, industrializara Cuba y le diera una ayuda económica a Cuba mediante darle trabajo al pueblo y un bienestar parecido a el que se ha producido en China después de la apertura económica que hubo en China. Yo la presencié porque yo viajé a China en los momentos cruciales de la apertura que hubo en China y vi la otra parte y vi la parte que vino después con Deng Xiaoping. Todo eso yo lo vi. Yo lo viví, lo vi, estuve ahí. Entonces, esta gente no sabe cómo resolver el problema de Venezuela. Desde el primer momento cometieron el error de querer hacer público por Twitter y por todos los medios de comunicación las negociaciones que tenían ellos. Eso es un error. Eso es un error. Las negociaciones que ha hecho Trump en Twitter básicamente es de dar la noticia antes que la prensa. Pero eso es contraproducente cuando están hablando de cambiar un gobierno, porque lógicamente el gobierno tiene sus intereses, tiene su gente comprometida que no están de acuerdo en que se cambie un gobierno si no hay garantías de que va a pasar algo, que van a respetar. Pero ¿cuáles son las garantías verbales? Las garantías verbales no sirven en política porque pueden cambiar el día de mañana y cogen a todo el mundo y lo meten preso. ¿Entiendes? Entonces, lógicamente, yo pienso que Guaidó no está capacitado para llevar a cabo la negociación. Absolutamente. El gobierno americano se está jugando la Florida con esa negociación en las elecciones. Y ellos lo saben, se dieron cuenta a última hora, por eso le están pasando las manos a los cubanos. Traten de afinar bien la puntería. Estoy hablando del gobierno americano, porque van a cometer tremendo error y en vez de resolver la situación lo que van a hacer es complicarla más todavía y van a perder las elecciones. Y eso es lo que están esperando Maduro y el gobierno de Cuba, que quiten a Trump, ¿me entiendes? Porque cualquiera que venga detrás, bien sea demócrata o republicano, va a ser el continuismo de lo que hizo Obama, relaciones con Cuba, una apertura económica y jugarse la carta del tiempo y esperar que los líderes tradicionales cubanos mueran y la nueva generación coja el poder para poder negociar todo lo que hay que negociar. Y eso es pronto, eso no va a pasar ni 2 años a partir de que lo que estoy diciendo yo ahora y lo que va a pasar. Espero que esto haya sido una información para las personas que no entienden de política. Pero lamentablemente yo empecé a los 15 años, yo voy a cumplir 80, llevo 65 años en política, a pesar de que estuve 25 años desactivado por cosas que no vale la pena contar aquí, ¿no? Pero créanme que tengo mucha información y la información es lo que vale. Y la información la voy a poner a favor de Cuba, no a favor de nadie. Bueno. Ya ustedes escucharon, estos muchachitos que piensan que tienen el sartén por el mando, así se dice, mando. Por el mango. Mi español, mi inglés están equivocados. Lo nuevo no sirve sin lo viejo. Y estas informaciones, que son las informaciones correctas, que piensan que no existen, bueno, mira ya lo que pudieron escuchar y como él dijo, la información es todo y especialmente cuando la información es verdadera, porque todas estas informaciones aparentemente que son reales son las que obviamente están tirando por abajo de la mesa porque no tienen ni sentido o sí lo tienen, pero
no para el público. Pero nosotros que tenemos la verdad y que conocemos lo que hay detrás de todo esto, estamos atentos y observándolo todo porque, como he dicho anteriormente, estamos en todas partes. Agradecemos esta información que han compartido con nosotros. Espero que haya sido para ustedes de gran valor, como lo ha sido para mí. Y como siempre hemos dicho, y seguiremos, y falta poco también para que lo de nosotros se concrete, como siempre he dicho, y un saludo para todos mis hermanos donde quiera que se encuentren, y esto es hasta el fin. Quiero decir algo. La gente se imagina que los Estados Unidos no han negociado con Cuba. Todos los gobiernos, a partir de Kennedy, trataron de negociar con Cuba. El más radical que hubo en este país fue Ronald Reagan, que los republicanos dicen que fue el mejor presidente que hubo. El señor Ronald Reagan mandó a Bernard Walter a Cuba a negociar con Cuba. Se frustró la negociación porque vino el asunto de Angola y demás, ¿no? Y entonces se frustró. Bill Clinton, en el año 94, estaba negociando con Cuba. Y me consta a mí, porque yo fui a Cuba en el año 95 a ver a mi padre, que después falleció. Quería verlo antes de que se muriera. Y en una conversación en Cuba, lógicamente la contrainteligencia me cogió y me crucificó, hablaron conmigo, se portaron muy bien profesionalmente. Pero me dijeron de que la próxima vez que yo fuera a Cuba podía ir en un crucero y llevar mi automóvil. Eso fue en el año 95. Eso se frustra con el asunto de las avionetas de Hermanos al Rescate. Pero todo estaba preparado ya. Todos han negociado con Cuba. Lo que pasa es que Cuba dice que ya no negocia al principio. No, lo que no negocia es el poder, no los principios. Bueno, y ese poder le queda poco porque sabemos de todas estas negociaciones, sabemos lo que ustedes no saben y se publicará. Y como tenemos la verdad y tenemos la información, que lo dicho siempre vale más que el dinero, ¿dónde se van a meter esos principios? Vaya, ¿qué moral existe cuando tenemos todas las negociaciones que ustedes han mantenido y han llevado a cabo por años y todavía siguen llamando a los demás que tratan de superar su vida? Les llama traidores, mercenarios, burgueses, gusanos. No, todo esto va a terminar y sabemos todo y estamos en todas partes, y una vez más nos despedimos y continuaremos con todas estas informaciones porque nuestro amigo Pedro aquí tiene muchas informaciones, que son muchas informaciones clasificadas que serán desclasificadas. Y una vez más decimos todo, esto es hasta el fin.